Buenas tardes, estimadas y estimados especialistas y docentes del área de Ciencias Sociales. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Margarita Luna, especialista del área de Ciencias Sociales de la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación. Los acompañaré en la moderación de este webinar. Ante todo, agradecemos y felicitamos a los docentes que esta tarde nos acompañan. Reciban el cordial saludo a nombre del Ministerio de Educación y de la Dirección de Educación Secundaria. Gracias por el interés que demuestran y el compromiso que asumen al participar en estos espacios virtuales de aprendizaje, con la finalidad de seguir promoviendo la continuidad educativa en esta emergencia sanitaria. Nuestro webinar del día de hoy se denomina ¿Cómo mediar el desarrollo de la competencia construye interpretaciones históricas? El propósito de este espacio es fortalecer las capacidades de especialistas de las Direcciones Regionales de Educación, gobiernos regionales, UGEL y docentes del área de educación, del área de Ciencias Sociales de Educación Secundaria, para desarrollar la competencia construye interpretaciones históricas. Pero en este segundo webinar pondremos énfasis en la comprensión del tiempo histórico. Bien, para desarrollar este evento nos acompañan esta tarde los especialistas de Ciencias Sociales de la Coordinación Pedagógica de la Dirección de Educación Secundaria, a quienes damos la cordial bienvenida. Ellos son Jacquelina Quispe Castillo, Antonio Olivera Heredia y Jorge Delgado Vergara. Adelante, chicos. Estimados colegas, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Jacquelina Patricia Quispe Castillo y soy especialista del área de Ciencias Sociales. Gracias por formar parte de este webinar. Buenas tardes a todos los especialistas y docentes de todas las regiones que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Antonio Olivera y ya listos para compartir este espacio de fortalecimiento de nuestras capacidades. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los especialistas y docentes de Ciencias Sociales de todo el país que nos acompañan esta tarde. Muy gustoso de estar con ustedes y esperamos tener una bonita experiencia en este webinar. Gracias. Gracias. Bien, la dinámica del evento del día de hoy está dividida en 3 bloques. En el bloque 1 abordaremos qué implica comprender el tiempo histórico y estará a cargo de Jacquelina Quispe y Antonio Olivera. En el bloque 2 analizamos los cambios y permanencias para construir interpretaciones históricas, a cargo de Jorge Delgado. Y en el bloque 3 responderemos las preguntas que pueden ir colocando en los comentarios durante esta transmisión en vivo. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro bloque 1, en donde abordaremos qué implica comprender el tiempo histórico. Adelante, Jacquelina. Gracias, Margarita. Efectivamente, y siendo esta una continuación del primer webinar del área de Ciencias Sociales, es importante recordar que en el primer webinar abordamos sobre el enfoque del área y también lo que implicaba la capacidad interpreta críticamente fuentes diversas. Entonces vamos a recordar la situación inicial. Y dice así: a 200 años de nuestra independencia, el Perú enfrenta diversos problemas de índole social, político y económico. Ante ello, la respuesta de la población puede ser diversa. Pero esto no es reciente. La posibilidad de independizarse generó en los diversos sectores de la población del siglo XIX incertidumbres y expectativas, basadas en sus ideales, intereses y motivaciones. ¿Cómo respondieron los distintos sectores sociales ante la causa independentista? ¿Ha cambiado nuestra forma de responder frente a las diversas situaciones que vive nuestro país actualmente? Para seguir la secuencia del primer webinar y abordar la comprensión del tiempo histórico, planteamos la siguiente pregunta. ¿Cambió la situación de la población afrodescendiente luego del establecimiento de la independencia? Estamos especificando sobre la población afrodescendiente, pues fue uno de los sectores sociales que abordamos en el primer webinar. Entonces, colegas, esta pregunta será eje para abordar la comprensión del tiempo histórico. Pero antes, es importante recordar lo siguiente. El área de Ciencias Sociales busca que los estudiantes tomen conciencia de que forman parte de una colectividad,
que siendo diversa comparten una misma historia y participan en la construcción de un futuro común. Por ello, promueve que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias. Una de ellas, construye interpretaciones históricas. La otra, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Y una tercera, gestiona responsablemente los recursos económicos. En este segundo webinar, continuamos con la competencia Construye interpretaciones históricas y tendremos un tercer webinar para cerrar con esta competencia. Asimismo, es importante que el estudiante desarrolle esta competencia Construye interpretaciones históricas y para ello requiere combinar 3 capacidades. Una de ellas, interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos. Al realizar el análisis de las fuentes históricas, encontramos que algunas de ellas nos plantean el contexto en el que se presenta el problema histórico. También encontramos evidencias y posturas sobre estos hechos y procesos históricos. Asimismo, nos pueden brindar posturas sobre los cambios, permanencias, simultaneidades y otras categorías temporales de este hecho y proceso histórico. Por ejemplo, cómo a través del tiempo cambia el concepto sobre el rol de la mujer. No es igual cómo se concebía a la mujer en los años 50 que el concepto de rol de la mujer en el siglo XXI. Entonces, colegas, el estudiante tiene que identificar aquellos cambios temporales y explicar las causas y consecuencias, considerando que pueden ser múltiples causas, múltiples consecuencias. ¿Por qué se han dado estos cambios y qué consecuencias han tenido estos cambios también? En ese sentido, las 3 capacidades de esta competencia están interrelacionadas. Las 3 se integran para desarrollar la competencia. En el primer webinar, utilizamos este mapa conceptual. Si lo observamos, claramente se puede ver lo que está pintado de color rosado hacia la margen derecha y lo que está pintado de color amarillo hacia la margen izquierda. Todo lo que está pintado de color rosado hacia la margen derecha involucra nuestras capacidades. Interpretar fuentes, comprender el tiempo histórico y la explicación. No es que estén fragmentadas, al contrario, las 3 se necesitan. Para yo poder comprender el tiempo histórico, necesito de interpretar estas fuentes. Para yo poder hacer la explicación, necesito también sacar las causas, las consecuencias, las múltiples causas, las múltiples consecuencias. Las interpretaciones de estas las obtengo de las fuentes. Entonces, todo ese sector derecho involucra lo que es el pensamiento histórico. El estudiante se basa de toda esta comprensión del pensamiento histórico y él toma una posición. Él sustenta una posición crítica sobre su pasado, porque estamos como estamos, sobre su presente y todos los desafíos en los cuales nos encontramos, y sobre todo, él se proyecta un mejor futuro. Por eso, el enfoque de nuestra área de ciencias sociales es la ciudadanía activa. El estudiante es un ciudadano, es un sujeto histórico. Y él debe ser consciente que estas acciones que él realiza u omisiones forman parte de estos cambios, de estas transformaciones de su sociedad. El objetivo es pues, que él pueda construir un mejor futuro, ¿no? Pensando en el bien común. Ahora, ¿qué implica comprender el tiempo histórico? ¿Qué nos dice el programa curricular? Y dice así: es usar las nociones relativas al tiempo de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de medición temporal son convenciones que dependen de distintas tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones. Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos históricos cronológicamente y explicar los cambios, permanencias y simultaneidades que se dan en ellos. Pregunto, ¿a qué le estamos llamando nosotros convenciones? ¿Es un tema cultural? ¿Quién las ha creado? ¿Por qué? ¿Qué estamos entendiendo, colegas, por tiempo histórico? Este es un concepto complejo. ¿Involucrará otros conceptos? Cuando hablamos de duraciones, hay muchos autores que nos hablan de esas duraciones. Uno de ellos es Braudel. ¿Qué son las duraciones cortas, medianas o largas duraciones?
¿Qué entendemos por tiempo cronológico? ¿Es lo mismo tiempo histórico que tiempo cronológico? ¿Se complementan, se necesitan? En nuestra escuela, ¿qué estamos trabajando? ¿Tiempo cronológico y tiempo histórico? ¿Cómo lo estamos haciendo? Otro concepto importante y que aparece en la capacidad, en la definición de la capacidad, es el cambio. ¿Qué son los cambios? Alguien me decía, profesora, transitar de un paradigma más academicista a un paradigma por un enfoque de competencias es complejo. Hay resistencia. Exacto. Los cambios pueden ser de corta duración, de mediana duración o de larga duración. ¿Qué cambios son más lentos? Aquellos, muchas veces, que están vinculados a las mentalidades. ¿Qué entendemos por permanencias? Y alguien me decía, profesora, en mi comunidad nosotros practicamos el AINI, una forma de organización social que permanece y ha sido heredada de nuestros, ¿no?, antepasados. Entonces, hay permanencias. ¿Qué más implican las permanencias? ¿Qué son las simultaneidades, colegas? Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaba en nuestro país cuando estalla, se desencadena la Segunda Guerra Mundial? ¿A qué le estamos llamando nosotros simultaneidades? Entonces, esta definición que observamos, que aparece en nuestro programa curricular de educación secundaria, comprende varias categorías, varios conceptos claves que el día de hoy vamos a poder profundizar y vamos a abordar. Entonces, la manera en que medimos el paso del tiempo es una convención humana, colegas. Es un tema cultural. Nos ordenamos, nos organizamos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hay convenciones? Las que usamos de repente en el mundo occidental es igual de las convenciones que se usan en el mundo más oriental. Nos preguntaremos. Otro, reconocer que diversos procesos o hechos históricos pueden ocurrir en el mismo tiempo. Ahí hablamos de las simultaneidades. Otro aspecto, comprender y explicar los cambios y permanencias que se dan en los hechos o procesos históricos. ¿Qué cambia y qué permanece y por qué? Comprender que los procesos históricos se dan a distintos ritmos y duraciones. Y va a depender si son estructurales, ¿no?, coyunturales, entre otros. Entonces, colegas, la comprensión del tiempo cronológico e histórico es esencial para interpretar las fuentes. La fuente debe ser contextualizada en el tiempo. Igualmente, las explicaciones pueden darse a partir de la comprensión temporal, reconociendo simultaneidades, secuencias, cambios y permanencias, sin las cuales la interpretación no sería realmente histórica. En ese sentido, yo necesito, incluso para poder abordar el tiempo histórico, necesito de las fuentes. Ahora nos preguntamos y reflexionemos, ¿qué implica el tiempo histórico? ¿Cómo utilizamos las convenciones temporales como años o ciclos entre otros? ¿Cómo abordamos con los estudiantes las duraciones, cambios permanentes y simultaneidades? ¿Las abordamos? ¿Cómo estamos trabajando el tiempo cronológico en la escuela? Entonces, es importante, colegas, que reflexionemos en base a estas preguntas para poder ingresar a explicar cada una de ellas con ejemplos. Y vamos a empezar. ¿Qué se entiende por tiempo histórico y por tiempo cronológico? Y para ello doy paso a mi compañero Antonio Olivera. Muchas gracias, Jacquelina. Sí, es cierto, el programa curricular prescribe la definición o las características de la capacidad tiempo histórico, algunas categorías y nociones que para trabajarlas con las y los estudiantes, creo que es necesario profundizar un poquito más en cada una de esas nociones o de esas categorías de temporalidad que están presentes en estas características de la capacidad. Bien, sí, y creo que lo primero que tenemos que diferenciar es qué diferencias hay entre el tiempo histórico y el tiempo cronológico.
y de repente comenzar a reflexionar acerca también de nuestra práctica, ¿no? ¿Qué es lo que más trabajamos en la escuela? ¿Trabajamos el tiempo cronológico o estamos dando más énfasis al tiempo histórico? Y para eso creo que deberíamos ir a entender que en el ámbito de la temporalidad de las ciencias sociales se presentan dos dimensiones que suelen confundirse con frecuencia y generar problemas de comprensión temporal en los estudiantes. Nos referimos al tiempo cronológico y al tiempo histórico. Respecto a estas dos nociones, Trepp es bastante preciso al señalar que cuando se refiere al tiempo cronológico, se está haciendo referencia a las acciones de ordenar y situar en un tiempo cuantitativo algunos acontecimientos. En cambio, cuando hablamos del tiempo histórico, esto está relacionado a las percepciones que tenemos de cambios que se producen en una sociedad en un periodo histórico y que son percibidos por estas sociedades. En este contexto, los estudios de temporalidad en las últimas décadas coinciden en señalar que el tiempo histórico puede ser definido como los cambios, las permanencias, los ritmos y las duraciones. Por aquí ya van saliendo algunas categorías que serían parte del tiempo histórico, que se producen en una determinada sociedad en un periodo de tiempo determinado. En el ámbito de la didáctica de las ciencias sociales, se ha criticado bastante que en muchos currículos el énfasis de la enseñanza de la temporalidad está centrado en nociones de tiempo cronológico, es decir, solamente en la medición del tiempo. Y quizás eso a veces nos pasa en nuestra práctica pedagógica cuando solemos abusar de repente de los ejes cronológicos o de los oficios cronológicos y lógicamente pedimos que nuestros estudiantes ubiquen hechos o procesos históricos y lo dejamos ahí, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, lo único que estamos haciendo es estamos trabajando tiempo cronológico, pero no necesariamente estamos abordando el tiempo histórico. Al respecto, Payet es bastante enfático en señalar que la cronología no es el tiempo histórico, teniendo en cuenta que el tiempo cuantitativo, o sea, el tiempo cronológico, no explica los procesos de cambios, no explica los procesos de permanencias, tampoco explica los ritmos, ni tampoco explica las duraciones. Sin embargo, este autor precisa que si bien es cierto son dos nociones distintas, sin embargo, didácticamente son necesarias. ¿Por qué? Porque la comprensión del tiempo histórico o social no puede darse sin el desarrollo del tiempo cronológico. Es evidente que las denominadas convenciones temporales o los llamados también tiempos civiles, tales como la hora, el día, la semana, el siglo, la década, los milenios, etcétera, resultan completamente útiles para comprender y percibir la diversidad de los tiempos en la historia, es decir, para percibir los cambios, para percibir las permanencias. ¿Y por qué deberíamos incidir en que nuestros estudiantes no solamente aborden el tiempo cronológico, sino también el tiempo histórico, ¿no? Porque eso nos va a permitir aprender, va a permitir que los estudiantes aprendan nociones temporales del tiempo histórico, y esto lógicamente les va a permitir aperturar su mente frente a situaciones que ocurren en un tiempo pasado, del cual lógicamente no han participado de manera directa, pero sí son parte de ese resultado del pasado. Además, a los estudiantes les puede ayudar a comprender que ese tiempo pasado es el que determina en gran medida las situaciones actuales en las que viven. El estudiante es el estudiante quien debe interpretar el origen de los acontecimientos, identificando esos procesos de cambios, de duraciones, permanencias dentro de la sociedad, reconociendo aquellos elementos que han sufrido transformación con el paso de los años. Próximo PPT, por favor. Bien, una vez que hemos, creo, diferenciado lo que es tiempo histórico y tiempo
cronológico, seguro que hemos notado que dentro del tiempo histórico hay algunos elementos que son recurrentes, ¿no? Como los cambios, las permanencias, los ritmos, las duraciones. Algunos autores le llaman a esto nociones de tiempo histórico y otros les llaman categorías también del tiempo histórico. Al margen de cuál sea el término que utilizan los especialistas en estos temas, creo que es importante conocer o hacer referencia a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estas nociones, ¿no? Y por ejemplo, una de ellas es cambios y permanencias, ¿no? Es parte del tiempo histórico. Cambios y permanencias, lógicamente, son categorías del tiempo histórico esenciales para construir interpretaciones históricas. Creemos que cambios y permanencias son los ejes fundamentales en la comprensión del tiempo histórico para definir con claridad los tiempos pasados y su vinculación con la realidad presente. Comprender el tiempo histórico implica identificar los cambios presentes en nuestras vidas y cómo van evolucionando las sociedades, porque los cambios son inherentes a los desarrollos de las sociedades. En la sociedad nada es permanente, ¿no? Todo va cambiando, algunos en un ritmo mucho más rápido, otros a ritmo más lento. Por lo tanto, se entiende por cambios a las transformaciones ocurridas en los ámbitos económicos, políticos, sociales y en todo el aspecto de la vida cotidiana de las sociedades, y que pueden hacerse aún más evidentes ante la ocurrencia de un hecho o un proceso histórico. La idea de cambio significa modificación y transformación de la sociedad. No necesariamente todo cambio, sin embargo, es sinónimo de progreso. Eso debe quedar bien claro. Para comprender estos conceptos podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo sabemos que ha pasado el tiempo? ¿Por qué han ocurrido cambios? ¿Por qué los hechos o procesos tienen una duración y hay algunos que permanecen? ¿Cómo decimos que son cambios? Estos pueden ocurrir, lógicamente, a un ritmo lento y un ritmo más rápido. Y finalmente podemos evaluar si estos cambios son positivos o son negativos. O si estos cambios nos están llevando al progreso. Todos estos conceptos relacionados a los cambios y las permanencias son utilizados por la historia para la interpretación de la sociedad en cada época. Ahora, el concepto de cambio va unido también al de permanencias o continuidades. En cualquier realidad existen cambios y permanencias, o en algunas investigaciones también se les llama continuidades, entendiendo que las permanencias están relacionados a aquellos aspectos económicos, políticos, sociales o de la vida cotidiana que continúan presentándose en el tiempo ante la existencia de un determinado hecho o proceso. Por ejemplo, ¿no? Podríamos preguntarnos qué cambió y qué permaneció en los ámbitos económicos y políticos a partir de la consolidación de la independencia en nuestro país. En el ámbito político fue el ámbito político fue el aspecto en donde más rápido se evidenciaron cambios. Se pasó de una organización independiente y virreinal a una organización política presidencialista con un congreso. Sin embargo, en el ámbito social y en el ámbito económico, aún subsistían muchas permanencias. Algunas situaciones, como por ejemplo la situación de esclavitud de los afros o el pago del tributo de los indígenas, todavía permanecieron, ¿no? Ya habiendo entrado a este proceso de consolidación de la independencia. Próxima diapositiva, por favor. Ya que la pregunta que se planteó al inicio estaba vinculada con las características o cambios en las poblaciones afrodescendientes, quisiéramos poner un ejemplo, ¿no? Que cuando abordamos la historia, por ejemplo, de los afrodescendientes en nuestro país y recurrimos a algunas fuentes, ¿no? En este caso estamos recurriendo a algunas ilustraciones de la época, nos damos cuenta de aquellos aspectos que han ido cambiando respecto a sus derechos o formas de trabajo, en el caso de la esclavitud. Pero también percibimos los aspectos que aún permanecen o cuyos cambios son a ritmos muy lentos. Por ejemplo, sus tradiciones, el arte, el baile, la gastronomía,
En este caso, por ejemplo, las imágenes o dibujos que se han propuesto en esta lámina representan justamente aquellos cambios o permanencias que aún, lógicamente, subsisten, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, una lámina de la crónica de Guamán Poma Ayala, que es una crónica en la cual, es la única crónica donde se registra una imagen de la población, en este caso africana, ¿no? Que fue traída en condiciones de esclavitud. Y más adelante estamos viendo acuarelas de Pancho Fierro en los primeros años de la vida republicana, donde lógicamente también se ve a los afros, pero en otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, en una de ellas, un niño asistiendo a una escuela de esos tiempos, ¿no? Lógicamente, eso implica que ya hay algunos derechos, ¿verdad?, que se han ganado, y lógicamente también estamos observando, por ejemplo, una acuarela de un baile tradicional, que es la zamacueca, en los inicios del siglo XIX, que lo retrata muy bien Pancho Fierro, y lógicamente una imagen de lo que hoy es en la actualidad, ¿no? Entonces las imágenes de épocas pasadas, como por ejemplo en las crónicas o las acuarelas de Pancho Fierro, son, digamos, algunas fuentes que nos pueden servir, lógicamente con un tratamiento adecuado, para poder analizar esos cambios y permanencias, ¿no? Próxima diapositiva. En esa misma línea de cambios y permanencias, las actividades desarrolladas en la vida cotidiana de las personas, en un tiempo determinado de la historia pasada, comparadas en relación a las actividades que se desarrollan en la actualidad, son una magnífica oportunidad para evidenciar con los estudiantes los cambios y las permanencias. En imagen podemos observar la representación de la época de dos personajes dedicados al comercio ambulatorio a inicios del siglo XIX. El heladero, ¿correcto?, y el bizcochero, ¿correcto? Acuarelas de Pancho Fierro, a inicios en el siglo XIX. Pero también observamos, a continuación he puesto unas imágenes, ¿correcto?, de la misma actividad, pero en la actualidad, ¿correcto? Entonces, podemos analizar ahí aquellos cambios y permanencias. Las actividades económicas siguen, o sea, sigue existiendo el bizcochero, sigue existiendo el heladero, pero las condiciones en las cuales se ejerce su labor, lógicamente son distintas, ¿no? Entonces, muchas veces las imágenes o las fuentes visuales son mucho más pertinentes para trabajar con los estudiantes. Pero también podemos abordar lo que cambió. Por ejemplo, estamos viendo, utilizando las acuarelas, ¿no?, la labor del farolero y del aguador, actividades que hoy ya no existen. El farolero era aquel que alumbraba, lógicamente con un farol, las calles en Lima cuando no existía energía eléctrica. O el aguador era el que lo contrataban para echar el agua en la Plaza de Armas de Lima, que en ese tiempo no era asfaltada, y era de tierra, y lógicamente lo hacían para evitar la polvadera. Esas actividades ya no existen, ¿no? Entonces, podemos utilizar también algunas fuentes para ver cambios y permanencias en la vida cotidiana. Por lo tanto, la construcción de interpretaciones históricas deberá comprender la explicación de los cambios y las permanencias, entendiéndose no solo como categorías temporales enfrentadas, sino también, y tal vez con mayor énfasis, como actividades complementarias. O sea, no todo cambia ni todo permanece, ¿no? Hay cosas que cambian muy lentamente. Próxima diapositiva, por favor. Entramos a otro aspecto que se había mencionado, la simultaneidad, ¿correcto? La simultaneidad es una categoría temporal propia del tiempo histórico. Se caracteriza por la coexistencia entre hechos o acontecimientos ocurridos en la misma temporalidad, pero en diferentes espacios, lo cual permitirá que los estudiantes desarrollen procesos cognitivos vinculados a establecer relaciones causa-efecto o influencia entre los hechos o procesos históricos que ocurren en un determinado tiempo, ¿correcto? Por ejemplo, en la gráfica se muestran procesos históricos que en un determinado momento fueron simultáneos, entre los años 60 y 70, mientras que en gran parte de Asia y África y Medio Oriente se desarrollaba el proceso de descolonización. En gran parte de Europa y África, en Europa y América del Norte se desarrollaba la Guerra Fría, mientras que en América Latina se formaban movimientos guerrilleros,
como es evidente, algunos de estos procesos, aún estando en otros contextos, pudieron tener algún tipo de relación, ¿correcto? Próxima diapositiva, por favor. Para efectos de la comprensión de las nociones vinculadas a la simultaneidad, es recomendable que puedan ser abordadas a través de la comprensión y el manejo de nociones vinculadas a la cronología, como las periodificaciones y las unidades de medición de tiempo, por ejemplo, años, décadas, siglos, y de recursos como las líneas de tiempo o ejes cronológicos o frisos cronológicos. Los ejercicios de simultaneidad permiten establecer relaciones entre hechos o acontecimientos ocurridos en la misma temporalidad, pero en diferentes escenarios, lo cual permitirá establecer relaciones con los acontecimientos históricos adquiridos, pero además permitirán dotarlos de significado. Por ejemplo, en el gráfico se presenta una línea de tiempo comparativa entre las periodificaciones de los hechos o procesos de la historia mundial y la historia del Perú. Si nos fijamos, el periodo correspondiente al Tahuantinsuyo es simultáneo con el desarrollo del feudalismo en otros espacios del mundo. Una información más detallada nos permitirá comprender que las características de ambos procesos son diferentes y no hay vinculaciones. Pero si nos fijamos en el periodo virreinal, este es simultáneo con el desarrollo de la Edad Moderna. Si consultamos fuentes, nos daremos cuenta que entre estos procesos hay relaciones, por ejemplo, de índole política, ¿no? Virreinato metrópoli, o de repente de índole económico, ¿no? En el marco de la teoría económica del mercantilismo. En la categoría de la simultaneidad es muy importante el desarrollo de las actividades vinculadas a la diacronía y a la sincronía, aspectos fundamentales para determinar la existencia de hechos o procesos que ocurren en un mismo tiempo, pero en espacios o contextos distintos. La sincronía es entendida como el análisis de los acontecimientos o hechos que ocurren al mismo tiempo, pero en contextos diferentes. La diacronía es la forma que los acontecimientos o hechos ocurren a lo largo del tiempo en forma sucesiva, uno después del otro. Próxima diapositiva, por favor. La otra categoría temporal del tiempo histórico estaba determinada por las duraciones, ¿no? Que Jacqueline también había mencionado. Para entender el tiempo histórico es importante desarrollar nociones vinculadas a las duraciones históricas. Los estudios de temporalidad plantean la existencia de tres tipos de duraciones que se diferencian entre sí por aspectos cualitativos, ¿no? Como ya lo mencionaba Jacqueline, ¿no? Corta duración, mediana duración y larga duración. La corta duración es momentánea, remarca un hecho o una actividad precisa y sus consecuencias pueden ser efímeras o pueden cambiar el rumbo de las condiciones sociales, pero muchas veces sus procesos no suelen perdurar en el tiempo. La coyuntura o tiempo medio es una duración que describe procesos, los factores sociales, los factores políticos o ideológicos que impactan en un determinado hecho o proceso histórico y que tienden a mantener una tensión en las acciones de los grupos sociales. Es un momento de tensión o de estabilidad, pero la sociedad está en movimiento por dicho proceso. Su duración no llega a ser algo permanente, pero sí duradero en acciones de la humanidad. Esta temporalidad busca modificar la estructura y tiene resultados directos, pero consolidan una serie de procesos con resultados en un territorio y una población que sucede. Por ejemplo, ¿no? Los cambios políticos, económicos y sociales al producirse la Segunda Guerra Mundial, o los cambios políticos, económicos o sociales en el proceso de la independencia. La larga duración es un proceso social, de un proceso social es que se mantienen por mucho tiempo y está referido sobre todo a la superestructura y a aquello que es más difícil cambiar. Esta temporalidad es algo más estática, ¿no? Y con procesos que podrían variar en pocas condiciones, pero básicamente se mantienen, ¿no? Por ejemplo, podríamos considerar un sistema económico, ¿no? O un modo de producción, o sistema de producción feudalista, ¿no? que duró mucho más tiempo.
Y por último, la próxima diapositiva, por favor, Jacquelina. Jacquelina también habló de las convenciones temporales y hacía alguna mención de que las convenciones temporales son creaciones culturales, ¿no? O son acuerdos de las sociedades para poder medir el tiempo, porque una de las preocupaciones de las sociedades siempre, a lo largo de toda la historia, es decir, cómo medir el tiempo, ¿no? Cómo medir el paso del tiempo. Entonces, en esas preocupaciones de cómo medir el paso del tiempo, es que surgen justamente estas convenciones temporales. Por eso es que en diferentes sociedades encontramos diferentes formas de medir el tiempo. El tiempo es un concepto y una realidad que transcurre del pasado al presente y al futuro. Para orientarse en la dimensión temporal, las sociedades han utilizado y siguen utilizando convenciones o acuerdos consensuados que facilitan la orientación en el tiempo. El conocimiento de las convenciones temporales es esencial para concebir el tiempo. La adecuada ubicación de las personas en las variables temporales exige el conocimiento y la práctica de categorías, de nociones y convenciones temporales, de uso común por parte de una comunidad. El conocimiento y puesta en práctica de las convenciones temporales, como los calendarios, las periodificaciones, el dominio de las diferentes unidades y medidas del tiempo, es indispensable para afrontar con éxito la vida cotidiana y avanzar en la comprensión del tiempo histórico. Evidencias de que las convenciones temporales o las formas en que medimos el paso del tiempo son creaciones humanas y que responden a un contexto cultural de la sociedad que las crea, son los calendarios, por ejemplo, ¿no? Los calendarios maya, el calendario chino, el calendario gregoriano, etc. O también las, las unidades que utilizamos para medir el paso del tiempo, milenios, siglos, décadas, lustros, son ejemplos de convenciones temporales y que son propias de la creación humana. También son convenciones temporales las periodificaciones cronológicas que utilizamos para representar los procesos históricos de una sociedad. Por ejemplo, las periodificaciones para mostrar el desarrollo de las sociedades en nuestro país, tales como, por ejemplo, la periodificación del Perú prehispánico, realizado por John Rowe y Richard Wurber, basado en horizontes e intermedios, que tienen como base las evidencias arqueológicas. O, por ejemplo, en la propuesta de periodificaciones hecha por Lumbreras, basado justamente en el desarrollo económico de las sociedades, ¿no? Entonces, las convenciones temporales son creaciones necesarias, sí, para trabajar también el tiempo histórico, ¿no? Son acuerdos de las sociedades, de los grupos, para poder de repente comprender mejor un proceso o un hecho histórico. Pero igual, al ser, digamos, periodificaciones, muchas veces el estudiante piensa que, por ejemplo, en una periodificación termina el proceso del virreinato y comienza la independencia. A partir de 1821 todo es distinto, ¿no? Acá terminó la independencia, acá terminó el virreinato, aquí comienza la independencia, la república, por ejemplo, y entonces todo es distinto, ¿no? Y eso no es así. Las periodificaciones ayudan para comprender, pero no necesariamente per se, por sí solas, se pueden trabajar categorías del tiempo histórico, como son los cambios, las permanencias, las duraciones. Bien, creo que con eso he profundizado un poco esas nociones que están o que son parte de la, digamos, de lo que se explica en el programa curricular de en qué consiste esta capacidad. Y creo que con esto no está todo cerrado. En realidad, sobre cada una de estas categorías hay inmensidad de información y sería bueno darnos un tiempo para poder seguir profundizando en lo que implica cada una de estas categorías temporales, porque el no comprenderlas también de repente no nos va a poder permitir planificar actividades que estén relacionadas a trabajar el tiempo histórico, ¿no? Y de repente vamos a recaer solamente en el tiempo cronológico. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Jacquelina, por este primer bloque. Bien, como hemos visto, la capacidad de comprender el tiempo histórico implica usar
nociones relativas al tiempo de manera pertinente. Es importante que nuestros estudiantes reconozcan que los sistemas de medición temporal son convenciones creadas por el ser humano para organizar precisamente el tiempo y que los hechos o procesos históricos tienen diferentes duraciones, que pueden ocurrir en tiempos simultáneos y que generan cambios o permanencia. Bien, es importante también mencionar que esta capacidad no se desarrolla de una manera aislada, sino que en el desarrollo mismo de la competencia se articulan, se integran naturalmente. Seguramente ustedes, colegas, lo habrán podido comprobar en sus propias experiencias pedagógicas con sus estudiantes. Antes de continuar con nuestro siguiente bloque, quiero agradecer la presencia de los colegas de diferentes regiones del país que nos están saludando a través de esta transmisión en vivo. Gracias, colegas de Lambayeque, de Puno, de Ayacucho, de Huancavelica, y bueno, todo el país que se comunica. Les agradecemos por sus saludos, por sus comentarios, y recordarles también que no se olviden de hacer sus preguntas a través de sus comentarios en las redes sociales para poder ser respondidas en nuestro tercer bloque aquí en vivo. Bien, ahora para continuar con el webinar, cómo mediar el desarrollo de la competencia, construye interpretaciones históricas, con énfasis en el tiempo histórico, ingresaremos al bloque 2 a cargo del especialista Jorge Delgado, quien nos hablará sobre los cambios y las permanencias para construir interpretaciones históricas. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Margarita. Sí, interesante ya lo que fue comentando Jacquelina, Antonio, respecto a lo que implica la comprensión del tiempo histórico. En este bloque 2, entonces, analizamos los cambios y permanencias para construir interpretaciones históricas. ¿De qué situación partimos? El punto de partida para el profesor de Ciencias Sociales, para mediar el desarrollo de la competencia, construir interpretaciones históricas, es siempre los problemas sociales actuales. ¿Sí? Eso no debemos perder de vista. Nosotros mediamos el desarrollo de la competencia, construir interpretaciones históricas a partir de los problemas sociales actuales. Ahora, esta situación, en este caso, para este webinar, como recordarán, Jacquelina nos la volvió a presentar, parte del hecho de que al cumplir nuestros 200 años, el bicentenario que hemos celebrado justamente este año, hemos visto que tenemos problemas de índole política, económico y social, y que a partir de estos problemas se han generado distintas respuestas. Pero esta situación no es de ahora. A inicios del siglo XIX, cuando hubo la posibilidad de independizarse, también hubieron reacciones de distintos sectores de la sociedad. De esa manera, basado en sus intereses, en sus motivaciones, distintos grupos tuvieron también distintos tipos de respuestas. Por eso es que nos planteamos esta gran pregunta, que es el cómo respondieron los distintos sectores sociales ante la causa independentista. Para poder, de alguna manera, abordar esta gran pregunta y tener un primer acercamiento, es de que nos estamos planteando esta pregunta, ¿sí? A modo también de poder nosotros señalar algunos aspectos que tienen que ver con la movilización de la capacidad comprende el tiempo histórico. Entonces, un primer acercamiento para comprender cómo es que respondieron los distintos sectores sociales ante la causa independentista es comprender también si cambió la situación de la población afrodescendiente luego del establecimiento de la independencia. Sí, como ustedes se podrán fijar, aquí estamos abordando la población afrodescendiente, ¿sí? Que constituye uno de los sectores sociales que también estuvo presente en el proceso de independencia. Bien, al abordar esta cuestión, ¿sí? Nos va a permitir comprender problemas sociales actuales, como por ejemplo
las desigualdades vigentes o como por ejemplo la discriminación, y eso nos va a permitir de alguna manera tomar decisiones y acciones al respecto. Esta pregunta que hemos planteado también no solamente nos va a permitir comprender, movilizar la capacidad de la comprensión del tiempo histórico, sino también nos permite movilizar la capacidad de interpretar críticamente las fuentes, asimismo elaborar explicaciones sobre los procesos históricos. Ahora, el abordar el cambio de la situación de la población afrodescendiente luego del establecimiento de la independencia nos lleva a analizar más allá de lo que es el cambio, ¿no? También tenemos que ver las permanencias y a la vez también las simultaneidades, ¿no? Lo que en algún momento Antonio fue mencionando, estos conceptos claves que de manera sincrónica tienen que ser vistos tanto para comprender la pregunta que plantea el problema histórico, como para poder comprender la situación actual que nosotros podemos estar promoviendo en nuestros estudiantes en ese análisis, ¿no? Y para eso justamente es indispensable también tomar cuenta y no perder de vista la interpretación crítica de fuentes. Y justamente esta interpretación crítica de fuentes parte por el hecho de ver si mis fuentes que yo voy a utilizar tienen una pertinencia con la pregunta que estoy planteando y preguntarse justamente qué tan confiables son para abordar la pregunta que plantea el problema histórico. En este caso, hemos seleccionado algunas fuentes en relación al problema si cambió la situación de la población afrodescendiente luego del establecimiento de la independencia. Tenemos, por ejemplo, a Leslie Bettel, tenemos a Jesús Cosamalón, Maribela Relucea. También, de manera muy ilustrativa, nos mostró también Antonio en una parte de su exposición, por ejemplo, las acuarelas de Pancho Fierro. Y también hemos seleccionado una de las fuentes de Humberto Rodríguez, ¿no? Que de alguna manera él es especialista en lo que es siglo XIX-XX en cuanto a la presencia de los chinos en el Perú, pero tiene también estudios comparativos con lo que fue la población afrodescendiente y el tema de las libertades, ¿no? Entonces, yo creo que este es un aspecto interesante que no debemos perder de vista, de que el comprender el tiempo histórico implica también analizar e interpretar distintas fuentes que sean pertinentes a la pregunta que plantea el problema, y eso me va a permitir también generar explicaciones sobre procesos históricos. Bien, para ir un poco a aprovechar estas fuentes justamente en el análisis ya de la pregunta, que si cambió o no cambió la situación de la población afrodescendiente al establecerse la independencia, vamos a revisar esta primera fuente de Leslie Bettel en su tomo 6 titulado América Latina Independiente 1820-1870, que se ha titulado para este webinar como la eliminación de la esclavitud en Latinoamérica. ¿Sí? Yo voy a leer y luego vamos a ir identificando si a partir de esta fuente podemos identificar de manera explícita algunos cambios, algunas permanencias, o si podemos ubicar también las simultaneidades para ver de qué manera la fuente nos puede servir para poder dar respuesta a esa pregunta planteada. En esta fuente, Bettel señala lo siguiente: la redefinición de las relaciones comerciales y financieras de América Latina con las economías metropolitanas fue un factor que impulsó el cambio social en el periodo de 1850 y 1870, pero de ninguna manera fue el único, y el cambio social se produjo lentamente. En primer lugar, a lo largo de Hispanoamérica continuó la paulatina eliminación de la esclavitud, aunque allí donde comparativamente había pocos esclavos, Chile, América Central, México, se abolió inmediatamente después de la independencia.
En los países en los que había un número de esclavos económicamente más significativo, la abolición tuvo que esperar hasta mediados de siglo. En 1846 la esclavitud fue abolida en Uruguay y en 1853 en la República de Argentina, a excepción de la provincia de Buenos Aires, que solo la abolió cuando en 1860 pasó a ser parte de la República. En 1850 fue abolida en Colombia y en 1854 en Perú y Venezuela. Como podrán ver en esta fuente de Bettel, en su tomo 6, sí podemos reconocer algunos cambios, algunas permanencias y algunas simultaneidades en relación a la condición de la población afroamericana. Yo voy a ir marcando algunas, seguro ustedes también han podido identificar otras que muy bien se puede aprovechar para abordar la pregunta que plantea el problema histórico. Por ejemplo, en un principio señala que el cambio social, ¿no? Acá al hablar de un cambio social en el periodo de 1850 y 1870, fue a raíz de la redefinición de las relaciones comerciales y financieras de América Latina con las economías metropolitanas, ¿no? Entonces, ya de por sí la fuente me está aportando que de alguna manera hay un cambio social y que ese cambio social está en relación no solamente a las relaciones comerciales, financieras de América Latina, sino también dice, como acá lo menciona, ¿no? De ninguna manera fue el único, o sea que hubieron varios factores que impulsaron el cambio social. Y lo interesante de esta fuente en relación a la pregunta que hemos tomado para este webinar y en relación a la gran pregunta que tenemos de la situación también, es de que nos señala de que el cambio social se produjo lentamente, ¿no? Al hablar de que se produjo lentamente, nosotros revisamos nuestros conceptos claves y vemos de que se puede vincular entonces con una permanencia, ¿no? Y que también se vincula con el cambio, ¿no? Como decía Antonio, comprender el tiempo, ¿no? No de una manera diacrónica, sino de una manera que podamos entenderlo, de que el cambio es lento, no es que ahora se da la independencia del Perú y mañana todos eran libres, ¿no? Sino que hay un cambio lento. ¿Sí? Entonces yo voy ubicando estos dos conceptos y cómo la fuente me permite reconocerlos, ¿no? Eso es un aspecto, ¿no? Que se puede reconocer en la fuente. Sin embargo, también hay otros elementos ahí, ¿no? Nos dice, en primer lugar, a lo largo de Hispanoamérica continuó la paulatina eliminación de la esclavitud. Miren, ya cuando nos dice a lo largo de Hispanoamérica, nos da cuenta de que no solamente se fue dando este cambio social en el Perú, sino también en los demás países ya de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, por ese lado, nos estamos acercando nosotros a hablar de la simultaneidad, ¿no? Pero como nos damos cuenta ahí, también en la misma fuente, lo que se puede reconocer, y nos señala el mismo autor, dice lo siguiente, ¿no? Aunque allí donde comparativamente había pocos esclavos, Chile, América Central y México, se abolió inmediatamente después de la independencia. En los países en los que había un número de esclavos económicamente más significativo, la abolición tuvo que esperar hasta mediados de siglo, ¿no? Entonces, acá también hay si se pueden dar cuenta, hay un criterio cuantitativo, digamos, que está asumiendo también el autor para hacer este análisis de por qué se produce lentamente ese cambio social, ¿no? Señala dos parámetros, ¿no? El primero, donde había pocos esclavos, ¿no? Y un segundo elemento que toma en cuenta, donde el número de esclavos económicamente más significativo, ¿no? O sea, la mayor cantidad de esclavos que tenga el Estado. Entonces, ahí justamente es donde ubica que este cambio, en este caso, tuvo que esperar hasta mediados de siglo, ¿no? O sea, estamos hablando de que se tuvo que esperar, como en el caso del Perú, por ejemplo, o Venezuela, por ejemplo, hasta 1854.
Y ahí muy bien lo precisa con algunos ejemplos, ¿no? Dice, en 1846 la esclavitud fue abolida en Uruguay, en 1853 en la República Argentina, en el 50 fue abolida en Colombia y en el 54 en Perú y Venezuela, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos mediar para que nuestros estudiantes puedan comprender el tiempo histórico y desarrollar su competencia a construir interpretaciones históricas desde la aplicación del concepto de simultaneidad, ¿no? Entonces nos podemos fijar que una fuente, si es pertinente a la pregunta que plantea el problema histórico, que nosotros de alguna manera con ellos o nosotros le podemos plantear al estudiante, podemos movilizar estos conceptos, ¿sí? Y de tal manera llevarlos a esa comprensión del tiempo histórico y a desarrollar su interpretación histórica. Eso es lo que se puede reconocer en esta fuente. Ahora, es importante también señalar de que además de comprender el tiempo histórico, nosotros a la vez, y el estudiante en particular, a la vez tiene que estar reconociendo si esta fuente es pertinente o no y por qué, ¿no? Y qué tan confiable es esta fuente. Entonces, cuando el estudiante revise el autor de la fuente, por ejemplo aquí Leslie Bettel, va a poder tomar en cuenta de que este autor es un especialista en lo que es historia de América Latina, por ejemplo, entre los siglos XIX y XX, ¿no? Y más aún si este autor en este tomo, en esta fuente, está presentando un periodo de tiempo que está relacionando con la pregunta que plantea el problema histórico. En este caso, el tomo América Latina Independiente 1820-1870, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que a la vez que está comprendiendo el tiempo histórico, logra hacer la interpretación crítica de la fuente y que eso de manera conjunta le sirve para alcanzar su interpretación histórica. En otra de las fuentes que tenemos también seleccionadas para este webinar, una fuente 2, que es regular la mano de obra esclava a inicios del Perú republicano, ¿no? Que este fue uno de los primeros retos de los primeros gobiernos al generar la oferta de la eliminación de la esclavitud, ¿no? La independencia y la liberación de esclavos, que fue uno de los primeros compromisos que asumieron entonces los gobiernos. Acá tenemos, según Gutiérrez, citado en Arrelucea y Cosamalón, ¿no? Otra de las fuentes del 2015, en el trabajo Presencia afrodescendiente en el Perú de los siglos XVI y XX. Vamos a ir revisando entonces para encontrar, al igual que en la dinámica anterior, si se puede visibilizar algún cambio, alguna permanencia, por ejemplo, en este caso, en relación a nuestra pregunta, si cambió realmente la condición o la situación de la población afrodescendiente al establecerse la independencia. Los autores señalan lo siguiente: uno de los ejemplos más reveladores del esfuerzo de Bolívar para regular el trabajo de los esclavos se encuentra en el reglamento interior de las haciendas de la costa, en el que se buscó reordenar la esclavitud en las haciendas, al mismo tiempo que se trató de conseguir un trato algo humanitario. Fueron los hacendados, incluyendo al ministro Hipólito Unanue, quienes elaboraron los artículos que regulaban las horas de trabajo, la vida cotidiana y otros aspectos. Por ejemplo, establecía el tipo y frecuencia de alimentación, organizaba el reparto de ropa, establecía los cuidados y otros aspectos con los que se trató de hacer compatible las nuevas exigencias liberales con la esclavitud. Pero al mismo tiempo, como reflejo de la tensión entre amos y esclavos, el reglamento prohibió la aportación de armas, reguló la salida y entrada de esclavos a las haciendas y ciudades, ¿no? Seguro ya también ustedes ahí han podido identificar algunas cosas que nos revela la fuente respecto a cambios y permanencias, ¿no? Cómo se va movilizando el concepto. Yo voy a ir resaltando algunas que se puede reconocer también desde de lo que estoy viendo, ¿no? En un momento de la fuente, ¿no? Nos señala sobre el tema del planteamiento del esfuerzo de Bolívar, ¿no?
Esto es un primer punto que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Un esfuerzo de Bolívar para regular el trabajo de los esclavos. La regulación del trabajo de los esclavos ya tiene que ver con un tema de cambio, ¿no? Sí, pero ahora, ¿qué implica este cambio de regular el trabajo de los esclavos, ¿no? Implica, en un primer momento, establecer, como lo señala la fuente, un reglamento interior de las haciendas de la costa, lo cual deviene de un esfuerzo de la política de Bolívar, ¿no? En el cual se busca reordenar la esclavitud en las haciendas. ¿Sí? Eso revela de alguna manera la intencionalidad de cambiar la condición de la población esclava en inicios de la República, ¿no? Entonces, podemos ver algunos ejemplos, ¿no? De cómo se buscó regular, como por ejemplo el tema de las horas de trabajo, la vida cotidiana, ¿no? Pero a la vez también vemos, y ahí ya nos referimos a la permanencia, por el mismo tema de la coyuntura en la cual se presentaba, ¿no? De los temores que había, por ejemplo, de que ciertos grupos se puedan rebelar, ¿no? O el desorden o la anarquía que se puede generar. Entonces ahí observamos, por ejemplo, la tensión entre amos y esclavos, ¿no? El reglamento, por lo tanto, prohibió la aportación de armas, por ejemplo, regula la salida y entrada de esclavos a las haciendas y ciudades. No, esto revela entonces todavía cierta permanencia, digamos, en cuanto a la situación de regulación de la esclavitud a inicios de la República, ¿no? Gracias. En esta lógica, entonces, nosotros ya estamos viendo cómo es que aportan las fuentes, ¿no? Cómo aportan las fuentes y cómo hay la necesidad también de comprender los autores, su naturaleza y la confiabilidad de las fuentes. Bueno, para cerrar nada más, en esta fuente 3, que es de Arrelucea, sobre la raza, género y cultura en las acuarelas de Pancho Fierro, no podemos, vamos a reconocer también, ustedes seguro cuando lo van a volver a ver este video que queda del webinar, van a poder reconocer ahí cómo es que desde las manifestaciones culturales, en este caso a través de las festividades en la cual participaba la población afrodescendiente durante el siglo XIX, cambió en relación al periodo colonial, por ejemplo, ¿no? Acá vamos a ver en estas acuarelas que incluye el autor, ¿no? En la Lima de los 800, por ejemplo, la Lima del 800, ¿no? Cómo era y cómo fue en los inicios de la independencia, ¿no? Entonces, con esto ya estoy también cerrando mi intervención y como lo señalaron los colegas anteriormente, realmente el comprender el tiempo histórico es complejo, pero vamos paso a paso con nuestros estudiantes, ¿no? Y buscando siempre las fuentes pertinentes y con eso vamos garantizando de alguna manera aplicar estos conceptos claves de la historia, que son el cambio, la permanencia, la simultaneidad, ¿no? Bien, gracias Margarita, hasta ahí es mi intervención. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Bien, en este bloque hemos visto a través de un ejemplo cómo para dar respuesta a un problema histórico, no solo analizamos los cambios y las permanencias, sino también reconocemos algunos hechos históricos que se dieron de manera simultánea en América Latina, para comprender precisamente la relación que existe entre ellos. Recordemos además que este proceso permite comprender el pasado para tomar decisiones y acciones en este caso, ¿no? Bueno, nos damos cuenta también que es muy importante conocer las fuentes que se utilizarán con nuestros estudiantes a fin de que puedan evaluar qué tan confiables son para abordar la pregunta que nos plantea el problema histórico. A continuación, como mencionamos en un inicio, tenemos algunas preguntas. El tiempo nos queda corto, como siempre, pero bien, voy a leerlas y nuestros colegas las van a responder. La primera pregunta nos dice, si las convenciones son culturales, ¿cómo podemos hacerles comprender esto a nuestros estudiantes? Margarita, ¿la puedo responder yo? Claro que sí.
Bien, interesante pregunta porque lógicamente creo que la preocupación de los maestros es un poco cómo podemos aterrizar todas estas categorías, estas nociones temporales en parte de nuestros estudiantes, ¿no? Sí, pues al decir que las convenciones son, digamos, creaciones culturales o acuerdos o consensos, creo que hay varias posibilidades, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, poder mostrar a los estudiantes aquellas formas en cómo los distintos pueblos en diferentes etapas de la historia han utilizado algunas formas de poder, digamos, medir el paso del tiempo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los calendarios, ¿no? Los calendarios maya, el calendario azteca, la forma como, por ejemplo, las civilizaciones orientales miden el tiempo, y podemos recurrir a algunas características de esos calendarios, ¿no? La otra es poner ejemplos de repente un poco más, digamos, actuales, ¿no? Generalmente nosotros en el mundo cristiano, occidental, medimos el paso del tiempo con de repente una cronología que es antes y después de Cristo, ¿no es cierto? Pero por ejemplo en las sociedades musulmanas, nosotros estamos en el año 2021, ¿no? Pero los musulmanes están en años más atrás todavía, porque lógicamente la medición que ellos utilizan, digamos, el tiempo para medir el antes y después no es el nacimiento de Cristo, sino es otro hecho referencial, ¿no? Mientras nosotros utilizamos, por ejemplo, el nacimiento de Cristo para poder medir el antes y el después, el mundo árabe utiliza otro tipo de hecho histórico para medir el antes y el después, ¿no? Y otra forma quizás un poco más cercana es que quizás los estudiantes puedan en algún momento, de repente, me imagino yo, de repente los estudiantes podrían en el aula hacer, digamos, un proceso de hacer su propia periodificación, ¿no? Para que puedan entender de que cómo ellos pueden ir también poniendo sus propios criterios, de repente no muy científicos, pero sí bastante prácticos para comprender que ellos también pueden hacer sus periodificaciones. Y por qué no, también mostrarles, ¿no? Los acuerdos científicos, historiadores o arqueólogos se ponen de acuerdo para poder encontrar aquellas, digamos, características comunes para medir el paso del tiempo, ¿no? El caso, por ejemplo, de la periodificación de John Rowe y Richard Burger, que utilizan las fuentes arqueológicas porque lógicamente nuestras sociedades son ágrafas, ¿no? No hay escritura y por lo tanto la reconstrucción estuvo basada en periodificaciones basadas justamente en hegemonías de ciertas características de las evidencias arqueológicas, ¿no? O por ejemplo, como otro autor como Lumbreras utiliza las formas como las sociedades se organizaban en manera, digamos, su vida económica o su vida social, y en base a eso poder encontrar algunos criterios para determinar periodificación, ¿no? Entonces hay creo que distintas formas de poder abordar estas formas de decir, bueno, el tiempo es las convenciones temporales, lógicamente, muchas veces están relacionadas con las formas, inclusive cómo las sociedades conceptualizan el tiempo, ¿no? El mundo andino, por ejemplo, conceptualiza el tiempo en forma cíclica, ¿no? El mundo occidental de manera lineal, ¿no? Todo tiene un inicio y todo tiene un fin. En el mundo andino no es así, el mundo andino es cíclico, ¿no? Nada más, Margarita. Ojalá haya satisfecho la pregunta que el maestro ha presentado. Gracias, Antonio. Bien, hay otra pregunta que nos mencionan. ¿Cuál es la diferencia entre convenciones y categorías temporales? A ver, Margarita, de repente yo podría colaborar con esa pregunta. Muy bien. Sí, sé que estamos contra el tiempo, pero bueno, trataré de ser lo más breve posible. Cuando hablamos de convenciones temporales, por ejemplo, estamos asumiendo que se vinculan más con el tiempo cronológico, ¿no? Por ejemplo, vemos en los calendarios, décadas, ciclos, milenios, ¿no? Entre otros. Cuando hablamos propiamente de categorías temporales, estamos hablando de los ritmos, simultaneidades, cambios, permanencias, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de ambas categorías, ¿no? Y cada una de ellas, de estas categorías, hay bastante literatura por profundizar. Sabemos que este webinar de repente es muy corto para ir con ejemplos más precisos y autores, porque complementan cada una de ellas, pero específicamente las categorías, las convenciones temporales están más vinculadas al tiempo cronológico y las categorías, y las categorías temporales están vinculadas más a todo lo que es el tiempo histórico, ¿no? Muy bien, gracias, Jacquelina.
Muchas gracias a nuestros ponentes por responder las inquietudes de los docentes. Sabemos que, bueno, han quedado en el tintero, como siempre, algunas preguntas. Lamentablemente el tiempo siempre nos gana, 1 hora es muy poco el tiempo, pero tenemos un tercer webinar en el que seguramente ustedes también podrán seguirnos. En el bloque 1 hemos comprendido qué implica la capacidad que ha dado motivo a este segundo webinar, que es comprende el tiempo histórico, y cómo esta capacidad permite construir una interpretación histórica cuando se moviliza con las demás capacidades de nuestra competencia. En el bloque 2 hemos visto un ejemplo de cómo podemos analizar los cambios y las permanencias para construir la interpretación histórica sobre la situación que hemos planteado y que ya ustedes conocen en relación a nuestro bicentenario. Pero también hemos visto por qué es importante recurrir a las fuentes confiables para lograr este propósito. Recordemos que son las fuentes, la base sobre la cual nosotros vamos a construir esta interpretación, porque es en ellas donde nuestros estudiantes van a realizar la indagación para encontrar los elementos suficientes para sus argumentos y su toma de posición frente a la pregunta. Bien, de esta manera hemos llegado al final de nuestro webinar. Quiero agradecerle a todos por su presencia. Pido a nuestros invitados que nos compartan sus palabras de despedida, pero no sin antes recordarles que todos estos webinars quedan guardados en la página de Facebook de Perú Educa, del Ministerio de Educación, por donde se está realizando esta transmisión en estos momentos. Bien, antes de despedirnos entonces, por favor, las palabras de nuestros ponentes. Adelante, Jacqueline, Antonio y Jorge. Gracias, colegas, por formar parte de este webinar y lo esperamos para un tercer webinar que es para cerrar la competencia Construir Interpretaciones Históricas. Hasta pronto. Muchas gracias por su atención y esperemos haber contribuido en algo al fortalecimiento de sus capacidades y les esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias, estimados especialistas y a todos los docentes de ciencias sociales del país, y de igual manera estaremos atentos siempre para poder seguir compartiendo estas experiencias en el siguiente webinar. Muchas gracias. Gracias a los docentes de todo el Perú y a todos aquellos que nos han acompañado en este webinar. Esperamos que este espacio de aprendizaje haya sido satisfactorio. Sigamos comprometidos con la educación y, por favor, no bajemos la guardia ante la COVID-19. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Gracias.